esta es la secta de los libros. Yo soy Mariana y el día de hoy, como quizás se pueden intuir por dónde estoy y por qué hay alrededor mío, este va a ser un video muy diferente. En primer lugar, hablaremos acerca de una poeta a la cual queremos un montón, la cual es Emily Dickinson. En particular nos centraremos en su obra lírica. Pero no solo eso, sino que también hablaremos de las recetas de Emily Dickinson, ya que les voy a preparar un platillo súper especial. Entonces, si quieren saber qué es lo que cocinaba Emily Dickinson, quieren saber el resto del video. Comencemos hablando un poquito acerca de Emily Dickinson. Ella nació en el año de 1830 en Massachusetts, Estados Unidos, y es considerada por la crítica literaria como una de las poetas más importantes del siglo XIX. A pesar de tener una obra enorme de más de 1800 poemas, en su vida solamente publicó aproximadamente 10 de ellos. Y de hecho es uno de los personajes más extraños de la literatura, ya que se conoce que Emily casi no salía de casa y que solía siempre vestir de blanco. Y bueno, su obra es variada en temas. Habla de la naturaleza, del amor, de la vida, de la muerte, pero recurre constantemente al trascendentalismo en su poesía. En general su obra está llena de sentido del humor, ya que es común encontrar juegos de palabras, sátiras e ironía en sus textos. En general creemos que tienes que leer su obra y de hecho te vamos a dejar algunas recomendaciones al final del video. Por último, es importante que sepas que la mayor parte de su obra fue publicada póstumamente por su hermana Lavinia, ya que en el momento en el que Emily murió, su hermana se dio a la labor de recolectar todos sus poemas y juntarlos, ya sea por temática, por años, si es que algunos tenían fecha. Pero algo muy interesante es que ella no solía ponerle título a sus poemas, entonces los títulos con los que conocemos sus poemas suelen ser la primera línea de dichos textos. Y bueno, en general Dickinson fue una persona muy excéntrica. No se sabe muchísimo acerca de su vida y las relaciones personales que mantuvo, más que por sus textos Carta al Mundo y por sus recetas. Y por eso me parece súper importante poder hablar de sus recetas con ustedes. Algo muy interesante es que su poesía, al igual que sus recetas, tiene una capitalización aleatoria en ocasiones. Hay palabras que quizás no deberían de llevar la primera letra en mayúsculas, pero ella decide hacerlo. Igualmente Dickinson utilizaba unos guiones largos al final de algunas de sus oraciones, y esto también sucede en sus recetas. De hecho, les vamos a dejar algún ejemplito por aquí arribita, ya que el uso de guiones en la obra de Dickinson es algo que ha llamado la atención de muchísimos literatos en la actualidad. Ahora bien, sus poemas suelen ser muy cortos en cuanto a extensión. Sus estrofas no suelen pasar de los 4 versos, en los cuales frecuentemente hace uso de las aporías. Esta combinación hace que muchas veces sus textos parezcan oscuros o difíciles de comprender, lo cual la crítica literaria vincula con la tendencia que tenía Dickinson para tratar temas trascendentales. De cualquier manera, te invitamos a leerla y que nos cuentes qué piensas acerca de su poesía. La faceta de Dickinson como cocinera es bastante diferente a su faceta como poeta. De hecho, cuando se habla de ella en la cocina, se reconoce su aprecio comunitario, donde solía cocinar para su familia y sus vecinos. En realidad, se suele estudiar muchísimo más su obra como poeta, pero según los testimonios de esa época, Emily era una excelente cocinera. Y de hecho, en años más recientes, a partir de los Food Studies, se ha estudiado la manera en la que Dickinson se veía a sí misma como cocinera y el valor comunitario que ella le daba a la cocina en general. De hecho, parecía a veces que la cocina era como su vínculo con el mundo exterior, ya que ella no solía salir mucho de casa, pero su cocina sí. Y bueno, en el video de hoy les vamos a preparar el pan de jengibre de Emily Dickinson. Para empezar vamos a necesitar muchísima harina y un cernidor o colador y que justamente no tengamos ningún grumo en nuestra mezcla. Vamos a utilizar harina de trigo que van a encontrar en el súper probablemente con mayor facilidad. Y para la receta vamos a ocupar 3,5 tazas. Me puse un mandil para no mancharme, porque me estaba manchando. O sea, traigo la harina y ropa negra no es una buena combinación. Entonces, si pueden ver como que la harina tiene un poquito de grumos aquí, ¿se ve? No. Pues probablemente no pueden ver en cámara, pero la harina inicialmente cuando la sacamos de la bolsa o del botecito va a tener grumos, o sea, como que pequeñas bolitas que, bueno, hay que tratar de romper por medio de esto para que se vuelva mucho más refinada y justamente cuando mordamos el pancito al final no tenga ningún como cacho de harina cruda. Entonces, ya habiendo cernido, tamizado, como ustedes conozcan este método de hacer que la harina sea más refinada, que bueno, en total son 3 tazas y 7 octavos de harina. Yo sé que suena súper extraño, pero pues justamente en la receta de Emily sale como un cuarto, pero no se refiere a un cuarto de taza, sino como que al cuarto de libra o algo así. En fin, traducida a la época actual,
en cantidades, serían 3 tazas y 7 octavos, o sea, casi 4 tazas. Y bueno, también vamos a pasar por el tamizador, cernidor, una cucharadita de sal de mesa, porque bueno, en este bowl van a ir todos nuestros ingredientes secos. Vamos a ocupar esta, vamos a ocupar una cucharadita también polvo para hornear. Y también vamos a ocupar jengibre molido, o también puede ser como jengibre regular, pero bueno, en la receta indica molido. Vamos a ponerle una cucharadita o 2 cucharaditas. Ok, esto yo creo que en realidad debería de ser más al gusto, porque hay gente a la que no le gusta mucho el sabor del jengibre. O sea, hay gente a la que piensa que el jengibre como que sabe muy picante. Si a ti no te gusta tanto, igual y solamente ponle una cucharadita. Yo creo que con eso va a estar bien. Y bueno, ahora vamos a mezclar todos nuestros ingredientes secos para que se incorporen súper bien. Y bueno, vamos a dejar este bowl en paz ahora y nos vamos a mover a montar nuestros ingredientes líquidos en otro bowl. Entonces como que justamente los secos aparte y pasemos a los ingredientes líquidos. Vamos a empezar con mantequilla o margarina, lo que tú prefieras y lo que tú tengas en tu casita, a temperatura ambiente. Esto quiere decir que no vas a empezar tu receta con la mantequilla literal sacada del refrigerador al mundo exterior, porque va a estar muy dura para batirla. Entonces, ya que está un poquito a temperatura ambiente, se ve mucho más como aguadita, no tan sólida y demás. Vamos a batir. En cantidad van a ser 115 gramos de mantequilla. Es más o menos como una barrita de las chiquitas que vas a encontrar en el súper y 1/3 de otra de esas. Usando tu batidora de preferencia, o sea, digo, esto igual lo puedes hacer a mano, pero te toma muchísimo más tiempo. Y entonces ya habiendo batido durante 1 o 2 minutos aproximadamente, nuestra consistencia de la mantequilla va a cambiar y se va a ver más o menos así, que es una mantequilla batida o cremada. Y bueno, vamos a hacer eso a un lado. Ahora en otro bowl vamos a batir ya sea leche evaporada, o sea como la Carnation, o en mi caso yo voy a batir leche de soya con un poquito de aceite, ya que yo no consumo lácteos. Entonces justamente esto es como un especie de sustituto para que podamos batirla y espumarla un poquito. Entonces, usando una especie de batidor como este, que es un globo, o haciéndolo con un batidor como este de manera manual, vamos a empezar a batir nuestra leche evaporada o nuestra leche vegetal con un chorrito de aceite. Esto lo vamos a hacer durante 2 o 3 minutos para que pueda espumar lo suficiente. Bueno, ya que batimos nuestra leche evaporada y quedó un poquito más cremosa, vamos a empezar a incorporarla a donde estaba nuestra mantequilla cremeada o batida. Vamos a mezclar ambas y después de esto vamos a obtener una mezcla bastante homogénea. Y ya habiendo mezclado nuestra leche con la mantequilla o margarina, vamos a ocupar una taza de melaza. La melaza es una cosa interesante porque en México es muy difícil de conseguir y donde la consigues está súper cara. Entonces un secreto muy sencillo para esto es hacer miel de piloncillo. Entonces ponemos a hervir agua con piloncillo y se genera este líquido. Una taza con 2 piloncillos para que quede bien concentrado. Y si no, también puedes comprar la miel de agave probablemente en algún mercado o súper y ves más o menos el mismo efecto. La melaza justamente es un líquido bastante oscuro y súper dulce. Entonces vamos a utilizar una taza. Esto justamente va a ser como nuestro equivalente al azúcar. Además de que le va a dar una consistencia bastante interesante. Debido a que la melaza es un poquito espesa, justo esto va a darle muchísima humectación a nuestro pancito. Vamos a incorporarla justamente donde están nuestros líquidos. Todavía no estamos mezclando nada de lo seco. Vamos a batir nuestra mantequilla y nuestra crema. Vamos a batir bastante hasta que se incorpore bien la melaza con lo que ya teníamos en el bowl. Y bueno, huele súper rico, la verdad. En general el pan de jengibre no es algo tan común en México, o sea, no lo solemos consumir, es más una tradición estadounidense. Pero bueno, o sea, como que yo siempre que veo cosas de jengibre, bueno, pan de jengibre, muñequitos de jengibre, pensaba que era el jengibre el que le daba el color oscuro. Ya me estoy dando cuenta de que probablemente es la melaza o la azúcar morena lo que le da este color tan particular. Pero ya quedó bien incorporado eso. Ya lo que vamos a hacer es seguir batiendo, o sea, vamos a seguir usando el mismo bowl, el mismo aditamento para batir, pero vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes líquidos que estaban hechos a un lado por allá. La idea es que vayamos incorporándolos poquito a poquito, o sea, no los vamos a lanzar así del todo porque pueden quedar un poquito como grumoso el pan o no tan bien batido y qué tal si sabe mucho a
harina o jengibre en algunas zonas. Entonces la idea es de que poquito a poquito, si pueden como de una taza en una taza, irlo incorporando, batiendo, incorporando. De hecho, yo les recomiendo que conforme van batiendo traten de rasparle de los lados, porque en ocasiones justo nuestro líquido salpica un poco. Siempre que escucho la palabra salpicar pienso en el video del gatito que hace quesadilla. Pero lo que vamos a ver es que poco a poco nuestra mezcla va a ir espesando y va a ser mucho menos líquida como era al principio. No es tan líquido como sería la mezcla de un pastel, por ejemplo. Lo que queremos es que sea muchísimo más sequito. Es un pan muy diferente a todos los panes que he hecho, de hecho. El color se ve aquí en las aspas de la batidora, pero igual acá adentro. Empieza a volverse un poquito más claro, pero ya al final en el horno se va a volver a dorar bastante. Un consejo, si no quieren que les brinque tanto, es que pueden incorporar la harina primero un poquito manualmente, ya sea con alguna espátula o esos que les dicen también miserables. Vamos a poder batir un poquito con esto y después usamos la batidora para que ya quede súper bien incorporado. Igual se van a dar cuenta de que poco a poco va a ser un poquito más difícil de batir. Está bien, solo métanle brazo. Estoy agarrando un color súper bonito en la mezcla, como un mocha. Ok, mira, está súper espesa, pero ya se incorpora ahora bien todo. Ok, ya después de haber terminado de batir y mezclar todos nuestros ingredientes, nuestra mezcla se va a ver más o menos así. Tiene un color como acaramelado, tostado, súper bonito. Y es bastante sólida y de hecho un poquito pegajosa cuando la agarramos con las manos, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. En nuestra superficie súper limpia, vamos a esparcir un poquito de harina, justo para poder amasar un poquito nuestra mezcla y después dejarla reposando. Vamos a vaciar nuestra mezcla ahí, como que no se quiere bajar. Y es como una masota. No. Eso es lo que queríamos, eso es justo lo que queríamos, que se saliera de ahí. Vamos a juntarla aquí y bueno, le echamos harina a la superficie justamente para que no se nos pegue. Vamos a juntarla un poquito más, que se haga una bolita. Inicialmente es tan pegajosa, justo si la agarras te pega cañoncísimo en los dedos. Ya que se le puso harina, todo va a ser mucho más fácil. Y bueno, justamente esta es la consistencia que buscamos tener con nuestra bolita final. Se siente que es una masa muy compacta, o sea, no es una masa que sientas que se te va a meter por entre los dedos. Vamos a hacer una especie de cuadrado. Con un rodillo vamos a amasar un poquito. De nuevo hay que echarle también harina al rodillo para evitar que se nos pegue. Lo arrodillamos. ¿Cómo se dice eso? Pues la aplanamos. La aplanamos. La aplastamos, la aplanamos un poquito y vamos a darle la forma de un cuadrado o un rectángulo. Y después de esto vamos a colocarla dentro de papel plástico o también puede ser dentro de un poquito de aluminio antes de meterla al refri. En el refri va a reposar de preferencia entre 1-2 horas. Si lo puedes dejar toda la noche también está perfecto, pero justamente esto va a darle un poquito más de tensión a la masa antes de que le volvamos a aplanar un poco más y que ya la podamos meter al horno. De nuevo, lo que buscamos con esto es que la masa sea súper compacta. Ya de hecho es una masa súper amigable para aplanar, o sea, no está dura, huele rico. Vamos a colocar la masa en plástico, como les decía. Esto para que justamente no le entre mucho aire ni agua y que si sube la masa se quede todo ahí adentro. Esperemos que salga bien. Y vamos a envolverla. Al final vamos a tener un paquetito así y ya está lista para meterla al refrigerador. Entonces vamos a esperar 1 hora y media. Y después la vamos a sacar, la vamos a volver a amasar y la vamos a poder por fin colocar en un molde para meterla al horno y que tengamos pancito de jengibre. Ya que dejamos reposar nuestra masa de pancito galletoso extraño en el refrigerador por un buen rato, la vamos a sacar. Está como más compacta, está más fácil de trabajar con ella ahora. Entonces lo que vamos a hacer con esta masita es que la vamos a amasar un poquito más y luego la vamos a colocar dentro de un molde como este. Para amasarla primero de nuevo tenemos que enharinar nuestra superficie limpia. Así va a salir en el video.
Ahora vamos a amasarla un poquito, vamos a darle un poquito más de forma. Y bueno, sí se siente bastante fría y un poquito más dura, pero eso es justamente lo que estamos buscando. No es un pan tan poroso, yo digo que es una mezcla como entre un pan y una galleta. Ahora vamos a hacer un doblez, vamos a seguir amasando, voy a poner un poquito más de harina porque se me quiere pegar a la superficie. Idealmente vamos a darle más o menos la forma del molde en el que lo vamos a hornear. Idealmente este pan hay que hacerlo en moldes un poquito, bueno, no tan chiquitos, porque no tiene que estar tan grueso al final. O sea, tiene que ser un pancito en sí compacto, y justo lo que estamos haciendo es dándole formita. O sea, ahorita lo que falta es acabar de amasar, de aplanar más bien, enharinar nuestro molde y ya meterlo al horno. Ya que tiene más o menos la forma de nuestro molde, yo lo voy a juntar un poquito más porque mi molde es un poquito más chiquito, pero justamente así, o sea, como que el grosor al final va a ser de unos 2 o 3 centímetros. No queremos que sea una mezcla que ya que está en el molde sean como unos 10 centímetros, porque probablemente no quede la consistencia igual. Entonces ustedes bien pueden usar papel encerado para su moldecito o pueden enharinarlo como yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer eso porque ahorita no tengo papel encerado, pero es súper fácil. O sea, usen un poquito de mantequilla o margarina en el molde, ponerla también en los lados, y así como si fuera una barra de Pritz. Y luego con una servilleta o servitoalla vamos a esparcir súper bien para que absolutamente toda la superficie esté cubierta de mantequilla. Pero ya que mantequillamos súper bien, se ve más o menos así. Y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a echarle un poquito de harina para esparcirlo bien. Y ya vamos a dar golpecitos para que toda la superficie de nuestro molde esté cubierta. No muy cubierta, o sea, como que tiene que estar todo, digamos que tapizado, pero no tiene que haber una plasta de harina. O sea, eso tampoco sería bueno. Al final se va a ver más o menos así nuestro molde. Voy a agarrar mi masa y la voy a traspasar acá. Vamos a agarrarla desde abajo y la pasamos. Queda perfecta. Se ve más o menos así. Ahora yo la voy a aplastar un poquito más para que se acomode bien a las esquinas de mi molde. Súper bien apretadito. Muy bien, ya quedó. Se ve así. Se ve así y ahora la vamos a meter al horno durante 18 a 20 minutos. Ok, ya sacamos por fin el pancito del horno. Estuvo durante 18 minutos a 175 grados. Bueno, en realidad la receta dice que 18 minutos, pero mi pancito estuvo ahí durante 23 más o menos. O sea, le puse 5 minutos más porque todavía estaba un poquito crudo. Entonces creo que varía un poquito de horno a horno. Tú nada más checa al final como, ya sea con un cuchillo o con un palillo, que cuando lo metas y lo saques no salga como la masa cruda en él. Yo cuando lo desmoldé, pues se me fisuró un poquito el pan, pero no pasa nada porque huele muy rico y eso es lo importante. Ahora vamos a hacer la cobertura, que en realidad esta parte es opcional, pero Emily lo menciona en su receta, así que nosotros lo vamos a hacer. Media taza de azúcar glass y aparte vamos a usar una cucharada de agua. Y ahora vamos a batir con un batidor como este. Hay que batirla súper bien. Ya que está bien batido, queda una mezcla así. Y la vamos a colocar encima de nuestro pancito a manera como de cobertura, betún, con una brochita de cocina. Si no tienes esto en tu casa, tampoco hay ningún problema. Como que se lo echas y lo esperas con tus manitas o lo que sea. De hecho, si se te cae por los lados la cobertura, no pasa nada. Yo creo que se ve bastante artístico. Bueno, la idea es que esto lo hagas cuando el pancito todavía está templado. Va a poder absorber un poquito de la cobertura. Así se ve al final. Ok, entonces voy a probar un pedacito. Ay, se parte bonito. O sea, tiene una muy buena consistencia. Entonces vamos a probar. Ay, se parte bien lindo. Miren, está súper tierno. Mira muy bien. Me recuerda mucho a un pancito que venden en Tamaulipas. Se llaman marrañitos. Y bueno, en el video de hoy platicamos un poquito acerca de Emily Dickinson. Es una gran poeta, en verdad. Se los recomendamos un montón. De sus poemas más famosos están I Heard a Fly Buzz When I Died, Hope is the Thing with Feathers y I Nobody Who Are You. Son poemas increíbles, se los recomendamos un montón, se los vamos a dejar aquí abajito. Bueno, al final del día es muy interesante ver las demás facetas de algunas de las figuras literarias más importantes de todos los tiempos. De hecho, hay muchos escritores como, no sé, Ernest Hemingway, Sylvia Plath también, de hecho, tiene algunas recetas. Bueno, hay muchos escritores en general que han trabajado también la parte de la cocina, que tenían pasión por cocinar
para sus seres queridos. Si ustedes quisieran ver más de este tipo de recetas, nos lo pueden comentar aquí abajito en los comentarios y con muchísimo gusto les prepararemos videos de ese tipo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en redes sociales con sus amigos, enemigos, sus tíos y con su abuelita. Además pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.